Buenas noches, hermanos, hermanas, que el Señor me los bendice. Hoy vamos a dar inicio a la quinta parte de la serie Andad en el Espíritu. En la lección pasada, que sé que para muchos, o algunos, no sé, sinceramente, fue o una sorpresa o iluminador el darse cuenta lo pecadores que somos, de las múltiples formas en que pecamos, más de lo que nos imaginábamos. No sé cómo ha sido esta semana en su vida cristiana, si ha percibido, si ha entendido más a fondo las formas en que pecamos, si estás consciente y sensible a esa voz de Dios que te dice que has pecado. Es importante darnos cuenta cada vez que pecamos, de cualquier forma que pequemos. Ahora sí, ya entendimos que el pecado nos saca de la esfera de poder del Espíritu Santo. Y hoy en esta quinta lección vamos a ver el sistema diseñado por Dios en su palabra para restaurar la comunión con el Espíritu Santo. Entiéndase bien que estoy diciendo restaurar comunión, no relación. Cuando tu hijo o tu hija pecan, ellos no dejan de ser tus hijos. Siguen siendo hijos. Y aquel que es hijo, siempre será hijo. Ahora, que un hijo se porte bien o que un hijo se porte mal, esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Lo mismo pasa en la familia de Dios. Dios nos adoptó como hijos, establecimos una relación basada en la obra perfecta, completa de Cristo Jesús en la cruz a favor nuestro. O sea, mi relación con Él es inconmovible, es imposible que sea destruida. ¿Por qué? Porque no está basada en mi actuación, en mi obediencia, en mi perseverancia. Está basada en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz a mi favor. Ahora, hay un sistema diseñado por Dios para restaurar la comunión. Cada vez que pecamos, de las múltiples formas en que podemos pecar, como pueden ver en la pizarrita, contristamos el Espíritu, ¿sí? ¿Cómo lo contristamos? Cada vez que pensamos, hablamos o hacemos lo malo, lo que no debemos. Suficiente con eso, ya somos muy pecadores. Pecamos también y nos salimos de comunión cuando apagamos el Espíritu Santo. ¿Cómo lo apagamos? Cada vez que no pensamos, que no hablamos y que no hacemos lo bueno, lo que deberíamos. Recuerden el versículo: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso también hay que confesarlo. Y cuando pensamos, cuando hablamos y cuando hacemos cosas buenas descritas en la palabra, pero mis intenciones son erróneas, yo miento al Espíritu Santo. ¿Ok? Hay cosas en la Biblia, y lo vimos en la lección pasada, que son buenas y que el cristiano tiene que hacer. Pero las hace para Dios, no para mostrárselas a los hombres, no para recibir la alabanza de los hombres, porque esa es la menos importante. Aquí lo importante es que Dios esté placido con nosotros, esté complacido con nosotros
y que nuestro actuar dé honra y gloria a su nombre. Y de Él vamos a recibir la alabanza, la bendición, la recompensa. Quiere decir que de tantas formas yo me salgo de la esfera del espíritu y caigo a la esfera de la carne. Aquí estoy fuera de comunión. No me conviene quedarme mucho tiempo aquí. El problema es que muchas veces, y a todos nos ha pasado, antes de saber estas cosas, que nos salíamos y no teníamos conciencia de que eso que hacíamos o dejábamos de hacer o hacíamos con intenciones equivocadas era pecado. Ahora, el sistema de Dios en la Biblia es de que el cristiano, cada vez que viaje a este lugar, que no es conveniente, no se demore mucho tiempo, rapidito vuelva en sí y diga: volveré a la casa de mi padre. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Salió siendo hijo, siempre fue hijo, regresó y seguía siendo hijo. Exactamente lo mismo con nosotros. Aquí avergonzamos a nuestro Padre. Aquí hacemos cosas que no convienen, cosas que dan vergüenza. Pero hay un sistema donde yo, estando aquí, inmediatamente me doy cuenta que estoy fuera de comunión. Yo confieso mi pecado y el Señor me vuelve a este lugar y empieza todo otra vez. ¿Cuánto dure yo aquí nuevamente? La idea de ir avanzando y creciendo, madurando en Cristo, es que permanezcamos la mayoría o cada vez más tiempo aquí. Somos tan sensibles y nos volvemos tan sensibles cada vez que pecamos que inmediatamente volvemos y procuramos permanecer aquí. Aquí no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Aquí vemos venir la tentación y sabemos qué hacer con ella. Aquí podemos permanecer la mayoría del tiempo. Siempre saldremos mientras tengamos naturaleza pecaminosa. Siempre nos iremos a dar paseitos a este lugar, pero van a ser muy cortos. Y eso es señal de madurez. Cuando percibo el pecado en cualquiera de las formas, inmediatamente lo confieso y el Padre me devuelve a perfecta comunión con Él. Y aquí empiezo otra vez. Este sistema, es diseñado por Dios para que sus hijos puedan crecer en santidad, puedan ser útiles para el Señor, puedan ser vasos e instrumentos de honra y útiles en la obra del Señor. Aquí somos útiles para nuestra generación. Aquí somos un ejemplo a seguir. Pablo dijo: imitadme a mí. Pero también digo, porque yo soy imitador de Cristo. Quiere decir que hay personas que reflejan madurez y debemos aprender de ellas. Esto es importante para todos y esto es sumamente importante para la producción de buenas obras, que el día de mañana serán puestas en el fuego y el fuego las probará. Y ya sabemos qué es lo que queremos que ocurra y qué es lo que puede ocurrir también con nuestras obras. No con nosotros, con la obra. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra. Confesión de pecados. Hermano y hermana, vaya conmigo a 1 de Juan 1:9. Ese es el versículo clásico de este sistema. Dice el texto, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese preciso momento, si confieso mi pecado, Él, que es fiel y justo, perdona
ese pecado confesado y me limpia de toda maldad que se ha descrito como esos pecados que todavía por inmadurez no reconocemos como pecados. Son lo que David llamaba los pecados ocultos, que él no discernía cuáles eran. Bueno, Dios perdona los pecados que confesemos y los que de verdad, que sea en serio, que ignoramos. Él, de puro rebote y de pura misericordia, nos limpia de toda esa maldad. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque tenemos que venir aquí y seguir madurando, seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro gran Rey Salvador, y eso solo es posible en la esfera del Espíritu. Por eso este sistema es tan importante. La palabra, vamos a ir desglosando esto por partes. La palabra para confesar es la palabra griega homologeo. Homologeo es en su gramática un presente activo subjuntivo. ¿Qué significa presente? Que es todo el tiempo, 24/7, toda la vida tenemos que estar prestos, atentos y dispuestos a que en el momento en que pequemos, ¡pum!, inmediatamente confesemos. Tiempo presente. Esto no es que yo lo hice hoy y lo vuelva a hacer de aquí a un mes, cuando ya la carga no la soporte. Cuando el saco esté lleno. Por favor. Activo. ¿Qué significa? Que yo soy el responsable de ejecutar la acción del verbo. ¿Cuál es la acción del verbo? Que yo tengo que confesar. Homologeo lo hago yo. Y subjuntivo. Interesante. Subjuntivo presenta la posibilidad de que se realice o que no. Ahora, antes de explicar esto un poquitico más a fondo, quiero que entendamos qué es confesar. Lamentablemente, en algunos sistemas religiosos se nos ha enseñado de que vamos cada domingo y vaciamos el saco. Acumulamos ese montón de pecados y el saco está lleno, y el domingo vamos y se lo tiramos todo a la persona que nos escucha. Eso, con todo respeto, eso no es bíblico. Si usted va a pecar durante toda la semana y esperar el domingo para contárselo a otro y que le envíe a hacer 2 o 3 cosas, qué pena, hermano, hermana. Pero usted está perdiendo completamente el tiempo que Dios le está dando. Porque en el momento, vamos a suponer una cosa, vamos a imaginarnos que el domingo usted llega y vació el saco, le contó todo a ese señor. Listo, él le manda a hacer un montón de cosas. ¿Usted cuánto se va a demorar desde que sale de esa iglesia y cuánto se va a demorar después de haber salido para volver a pecar? De alguna de esas formas. Mire, es casi que inmediato. Usted saliendo de ahí, sentándose, volviendo a ver para un lado y vio a alguien que le cayó mal y usted no hizo nada ni dijo nada, pero lo pensó. Ya pecó. ¿Ya está dónde? Fuera de comunión. Todo lo que haga fuera de comunión no tiene ningún valor divino. Para nada le sirve. Jesucristo nos mandó a hacer tesoros en el cielo. Bueno, qué pena, pero si usted no entiende esto, ni lo pone en práctica, usted no está acumulando nada en el cielo. Ahora imagínese que 1 hora después, por poner mucho, usted ya empezó a pecar, y es domingo todavía. Y pasó domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo siguiente yo llevo el saco para ir a vaciarlo. ¿Qué pasó durante toda esa semana? Todo lo que usted hizo
bueno, malo, lo que sea, no tiene valor divino para un Dios perfecto. Porque fueron hechas todas esas obras o dejadas de hacer en la esfera de poder de la carne. Son buenas obras de la naturaleza pecaminosa y esas no sirven. Isaías tiene una forma muy vívida de describir las buenas obras, las justicias de nosotros los humanos. Y dice que todos nos descarriamos, dice, y si bien todas nuestras justicias, ojo que él no está hablando de las cosas malas, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia ante los ojos del Señor. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque los estándares de Dios son muy diferentes a los nuestros. Nosotros dejamos pasar las cositas, y como diríamos aquí en Costa Rica, nos hacemos los majes. Hágase el maje, pásalo por alto. Yo no creo que Dios se va a preocupar por eso. Tiene cosas más importantes por qué ocuparse. Y tenemos un montón de dicharachas y de conclusiones para justificar lo que hicimos. No le damos el peso, el valor que tiene, sea bueno o sea malo. Pasamos toda la semana pecando, acumulando, llenando el saco y nuevamente el domingo otra vez la misma historia. ¿Qué pasa cuando esa es una rutina de años? ¿Qué podríamos concluir que ocurrió durante todos esos años? Usted vivió, sí. Usted fue productivo en un montón de cosas. Ahora, todo eso que usted hizo durante todos esos años, ¿tiene realmente valor divino? ¿Dios lo miró con agrado cuando usted hizo esas cosas? Hermano y hermana, déjeme decirle que si usted las hizo en la esfera de la carne, eso no sirve. Heno, madera y hojarasca, todo se va a quemar, porque esos materiales no sirven. Recuerde que esa es la obra con la que tú, hermano y hermana, te vas a presentar ante Dios. Y tu obra va a ser echada al fuego, porque hay que probarla, para ver de qué materiales está hecho. ¿Usaste los materiales correctos? Recuerde que aquí no estoy hablando de buenas intenciones. Y el dichito es válido, que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Las buenas intenciones no sirven para nada. Yo puedo tener muy buenas intenciones, pero nunca lo hago. Tengo muy buenas intenciones, pero terminé haciendo lo contrario. Así que las buenas intenciones no funcionan. Sirven las obras hechas en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, Espíritu Santo. Si es en el poder de mi naturaleza pecaminosa, que es la carne, mi naturaleza pecaminosa, no sirven para nada. Recuerden que aquí en la esfera donde estoy separado temporalmente de Cristo, si es que estoy en Cristo, que ese es otro asunto. Pero yo me imagino que estoy hablando con hijos e hijas de Dios, que han nacido de nuevo. Y si no lo has hecho, hermana y hermana, yo creo que ese es el momento en que tú tienes que declararle al Padre tu fe en Cristo Jesús y recibir por gracia todos los beneficios que Cristo logró por ti en esa cruz. Y tienes que asegurarte que esa obra se ha realizado en tu vida, porque de lo contrario, hermano y hermana, no sos cristiano. Sos religioso tal vez, pero eso no sirve de nada tampoco. Si tú no tienes a Cristo Jesús, no tienes nada. Jesús le dijo a Nicodemo, déjame decirte algo, si tú no naces de nuevo, ni puedes ver, ni puedes entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Sigamos. Si yo estoy aquí fuera de comunión, Jesús dijo, separado de mí, nada que tenga valor divino podéis hacer.
Podemos hacer muchas cosas, como ya lo he mencionado varias veces. Y usted puede producir aquí durante toda la semana un montón de cosas que son hechas en la carne. Pablo lo pone de esta manera: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cómo es posible que empezaran la obra en el Espíritu y que quieran terminar la obra en la carne? Eso no se puede. Y en esa situación lamentable, por ignorancia, hay miles de personas creyendo que están bien, pero cuando llegue la hora de la verdad, se van a dar cuenta que su vida no estaba regulada por la palabra de Dios, por principios bíblicos, sino por cosas y mandamientos de hombres que no tienen ningún poder. Es la Biblia la que tiene poder. Es la palabra del Señor, de la cual el Señor dijo: pasan el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y si yo quiero permanecer, más vale que mi vida esté fundada, establecida y guiada por los preceptos, por los principios de fe de la palabra. Esos son los que dan vida. Ahora sí, esta palabrita homologeo, porque yo sé cómo salirme. Y llego aquí y yo tengo que citar, mencionar, todos estos son significados de la palabra, declarar, nombrar, o sea, ponerle nombre a mi pecado. Tengo que estar de acuerdo llamando pecado lo que Dios llama pecado. Decir lo mismo que dice Dios con respecto a esa acción, o a ese pensamiento, o a esa palabra. Que nunca se nos ocurra. Y yo sé que por ignorancia más de una vez se nos enseñó y pensamos que estaba bien. Y seguimos repitiéndolo. Y llegamos a la noche. Y lamentablemente venimos y le decimos al Señor: Señor, si he pecado, perdóname. ¿Cómo? Si he pecado. ¿Qué es eso? Por supuesto que has pecado. Es más, acabas de pecar diciendo eso. ¿Cómo? ¿Tú no te has dado cuenta durante todo el día o los días que llevas de que has pecado? Es tal el grado de ignorancia de la palabra que tú no sabes que has pecado. ¿Cómo vas a llegar con esa demostración de arrogancia y de ignorancia colosal a decirle a Dios en la noche: Padre, si he pecado contra ti, perdóname? Por supuesto que hemos pecado. Pero confesar los pecados no es venir y decirle: Padre, si he pecado. No, no, no. Confesar los pecados es citarlos, mencionarlos, ponerle nombre al pecado. Padre, hice esto y esto y esto y esto, y lo menciona por nombre. Dejé de hacer, tuve la oportunidad de hacer esto, aquello y lo otro, y de hablar, y no lo hice, y confiese eso también, porque eso es pecado. Padre, hice cosas que tu Biblia manda, pero vieras que lo hice porque quería que me vieran. Eso es pecado también. Jesucristo dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Esto es muy peligroso. Entonces, si yo voy a confesar mi pecado, tiene que mencionar sus pecados a Dios. Esto es con Dios. Porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él puede perdonarnos. Él puede limpiarnos de toda maldad. Pero es Él el que yo llego arrepentido, con conciencia, no en la noche. Usted va en el carro, ¡fum! Y en el carro manejando es una tarea muy difícil no pecar. Pero cada vez que ocurra lo que ocurra, cada vez que tú sabes que pudiste tener un gesto amable y no te dio la gana, qué vacilón. Pudiste haber hecho algo bueno, no lo hiciste. Pero si quieres que lo hagan contigo, pero tú no lo haces con los demás. ¿Cuál era la regla de oro?
que tenemos que hacer con los demás de la misma forma en que queremos que ellos hagan con nosotros. Ahí se lo dejo. Eso es muy difícil cuando uno va manejando, eso es muy difícil cuando ocurren tantas cosas en el día a día. Pero yo tengo que estar sensible y pedirle al Señor, por favor, Señor, ayúdame a reconocer inmediatamente cada vez que peco, haciendo o dejando de hacer, o haciendo cosas con malas motivaciones. Y en ese momento, no esperar a la noche, en ese momento tú citas, tú mencionas, tú declaras, tú le pones nombre a lo que hiciste y en la privacidad de ese automóvil, en silencio en tu corazón, tú puedes pedirle al Señor, confesando ese pecado, que te perdone. Y tú tienes la certeza que Él es fiel y justo para perdonarte ese pecado y limpiarte de toda maldad. Y ya estás de vuelta aquí. ¿Cuánto duremos? Esa es la historia. Por eso estamos creciendo en el conocimiento. Queremos madurar en Cristo para poder, que la mayoría del tiempo que nos resta, antes de ver al Rey cara a cara, estemos aquí y podamos ser efectivos, fructíferos aquí, en esta esfera. Hay una palabrita en griego que es muy interesante, es la palabra sí. Nosotros en nuestro idioma, en español, prácticamente el sí de nosotros es el sí, tal vez. Sí, voy a ver. Sí, yo llego, pero no llega. Ah, sí, ahí nos hablamos. Pero nunca nos hablamos. Sí, yo te llamo. Nunca lo llamaste. Sí, yo llego. Nunca llegas. Ese sí de nosotros es tan ambiguo, tan extraño, tan sin fundamento, que cuando alguien le dice sí, usted no sabe si el sí es sí o es no. ¿Qué enseñó Jesús? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que proviene de en medio de estos dos, el sí y el no, y aquí en medio, del mal proviene. Cuando tú dices sí, que sea sí. Cuando tú dices no, que sea no. Pero no puedes estar para allá y para acá, porque tu palabra no va a valer nada. Nunca vas a cumplir las palabras. Una vez tuvimos unos amigos colombianos que él nos decía, es que el tico qué raro que es, el tico le dice que sí a todo, pero no cumple. Le dice que sí a todo, pero no cumple. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y yo como tico me da vergüenza. Por eso, ¿cuál es un principio bíblico importante en nuestra vida? Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Punto. No andemos aquí, términos medios. El sí en griego tiene 4 diferentes usos. Sí de primera clase, sí de segunda clase, sí de tercera y sí de cuarta clase. Y los usos son diferentes. Curioso, es que el idioma griego es algo maravilloso. El sí de primera clase es un sí que tiene, entre comillas, sí y es verdad. Sí y es verdad. Es un indicativo que refleja, que indica que es una realidad lo que se está diciendo. En algunas Biblias se traduce siendo que, o ya que, puesto que, y ahí se completa la oración. Vamos a poner un ejemplo. Mateo 4:13 hay un sí de primera clase, como hay muchos. Dice el texto, y vino a él el tentador, este es Jesús, en el desierto, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan.
Satanás sabía perfectamente quién era Jesús. Pero aquí en nuestro idioma español y con ese tinte tico, es, si eres hijo de Dios, Jay, no lo sé, vamos a ver. Puede que sí, puede que no. No, Satanás no dijo eso. Satanás realmente lo que le dijo a Jesús, puesto que eres, ya que eres, en vista de que eres el Hijo de Dios, sin lugar a dudas, pues di a esas piedras que se conviertan en pan. Ese es un sí de primera clase. El sí de segunda clase es muy interesante también. El sí de segunda clase dice sí y no es verdad. Mateo 4:9, en la misma tentación de Jesús, viene Satanás y le dice, todo esto te daré si postrado me adorases o me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorases. Bueno, en ese sí de segunda clase, Satanás lo que está diciendo es, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases, aunque yo sé que no es verdad, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque él tenía pleno conocimiento de a quién le estaba hablando y sabía, sin lugar a dudas, que ese era el Hijo del Altísimo. Y el Hijo del Altísimo le tiró la tentación, pero en su respuesta se nota que él sabe que no es verdad lo que está pidiendo, que no va a ocurrir lo que está pidiendo. Sí, postrado me adorares, pero no lo vas a hacer. Un sí de segunda clase. Sí y no es verdad. Hay un sí de tercera clase que es el que nosotros usamos casi siempre en español. Sí, puede que no. En primera de Juan 1:9, que es el texto que estamos analizando, dice, si confesamos, puede que confesemos, puede que no. Qué interesante. Existe la opción ahí. Se nos dice que si lo hacemos, confesar, mencionar, citar el pecado que cometimos, Dios, que es fiel y justo, nos perdona el pecado y nos limpia toda maldad si lo confesamos. ¿Y si no lo confesamos? Si estamos conscientes de que hicimos algo malo, de que dejamos de hacer algo bueno, que nuestras intenciones fueron malas al hacer alguna buena obra, si estamos conscientes de eso y no lo hacemos, se cumple exactamente el subjuntivo. ¿El subjuntivo qué es? Que puede que sí, puede que acontezca, puede que no. Puede que sí, puede que no. Si confesamos nuestros pecados, puede que los confesemos, puede que no. Pero si lo hacemos, ocurre esto. Pero si no lo hacemos, no esperemos lo demás. Y el sí de cuarta clase es interesantísimo. Es sí, ojalá fuera verdad, pero no lo es. Ojalá fuera verdad, pero no lo es. Es lo que se conoce en griego como optativo. En Hechos 17:27, Pablo les habla a ellos y les dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, ojalá fuera verdad que palpando encuentran a Dios, pero no lo es. No lo es. Ojalá fuera verdad si mirando, nosotros no podemos ver a Dios. Entonces, hallarle o pretender hallarle porque le veamos, porque le palpemos, ¿no? Por eso les dice, si en alguna manera, ojalá fuera verdad esto que les voy a decir, pero no lo es, que palpando puedan hallarle. Optativo, refleja un deseo.
Ojalá fuera verdad, pero no lo es. El texto que nos concierne es 1 Juan 1:9, pero ese no es el único texto que contiene este principio bíblico. El principio bíblico es que si yo peco de las múltiples formas en que peco, yo puedo inmediatamente, confesando, citando, mencionando, poniéndole nombre al pecado, y se lo digo a Dios, Dios me vuelve aquí. Quiero que vaya al Salmo 32:5 conmigo. Mi pecado te declaré, oh David, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué interesante. Es casi la esencia del 1 Juan 1:9. Pero dice, mi pecado te declaré. Esa palabrita yadá en hebreo es muy, muy interesante. Tiene que ver con descubrir, discernir, que se vuelva conocido mi pecado, que se vuelva experimental y que yo lo note, que se vuelva notorio, que se vuelva manifiesto en mi vida. Que está diciendo, yo mi pecado te lo voy a declarar porque sencillamente ya aparece frente a mí. Es tan conocido, ya lo discerní, lo he experimentado, es manifiesto en mi vida, es notorio, lo puedo hasta señalar. Qué belleza estar uno consciente de su pecado de esa forma. Y no encubrí. Esa palabrita es muy curiosa también. La palabra casá, que significa cobijar algo. Mi pecado te declaré y no lo cobijé, no lo cubrí, no lo disimulo, no lo guardo, no lo refugio, no lo escondo. Y a veces eso es lo que hacemos. Sabemos que hemos pecado, pero no nos da la gana, porque el orgullo nos mata. Y es cierto que nos mata. Pero el orgullo nos come y yo lo que hago es que sencillamente, ¡zum!, le tiro la sábana encima. ¡Pum! Lo cubro, lo refugio, lo guardo, lo disimulo. ¿Por qué cree que vivimos en una generación donde al pecado ya no se le llama pecado? Las cosas que la Biblia dice que son pecado ya no son pecado. Son enfermedad, son actitudes, son gustos, son aquello, son lo otro, pero nadie dice que eso es pecado. ¿Qué ha hecho la humanidad? La humanidad ha detectado sus cosas, pero en lugar de confesarlas, las cubrió, las cobijó, las guardó, las refugió, las disimuló, les puso un manto, una cubierta de chocolate para que no se vean lo feo que son. Pero ante los ojos de aquel que todo está descubierto, que no podemos ocultar nada, es una insensatez impresionante que intentemos hacer algo así. Procuremos de verdad, como David, que dijo, vuelvo y leo el texto, Salmo 32:5, mi pecado te declaré, ¿ok? No lo voy a disimular, mi iniquidad. ¿Y qué fue lo que dijo él que tenía que hacer? Porque el pecado era tan obvio. Confesarlo. Lo citó, lo mencionó y confesó las transgresiones a Dios, a Jehová. Y tú, Jehová, perdonaste la maldad de mi pecado. Es el mismo principio. Ese principio no es nuevo del Nuevo Testamento. Ese principio ya está en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que a veces los salmitos se leen así, como por leer un salmito, como que me siento aburrido, porque me siento, un poco depre y lo que sea.
Y entonces busco a ver qué salmito me haga sentir mejor. Eso no sirve de nada. Hay que meterse en la palabra. Hay que aprender a sacar principios bíblicos que rijan nuestra vida. Te sientas como te sientas. La palabra tiene poder para resolver todas esas cosas. Pero no busques la pastillita. Vaya a la raíz del problema. No busque una pastillita para encubrir los síntomas. Eso no funciona con Cristo. La Biblia, ese no es el cristianismo que enseña la Biblia. Por favor. El Salmo 38, 17 y 18. Vean qué cosa más bella eso. Esos salmos son impresionantes. Y son escritos en su mayoría, bueno, prácticamente todos, por una persona que era un gigante espiritual cuando estaba aquí. Pero si leemos la vida de David, sabemos que David se pegaba unos viajes aquí que dan miedo. Pero él tenía algo después de las metidas de patas y las cosas horribles que él hacía estando en el poder de la carne. Él se arrepentía genuinamente y confesaba su pecado a Jehová. Y Dios lo volvía aquí y seguía siendo el rey de Israel. David, un gigante espiritual, pero un gigante carnal también. Y tenía las dos facetas. Aprendamos de él. Miremos las caídas y las formas en que cayó. Tratemos de ver la vida de ellos como para agarrar para su saco, como decimos aquí en Costa Rica. Agarremos para nuestro saco, aprendamos de los errores de otros. Bueno, analicemos la vida de David. Y hay muchos errores de los cuales podemos aprender. De un hombre que Dios dijo que tenía el corazón conforme al de él. Wow. David dice, pero yo estoy a punto de caer. Salmo 38, 17 y 18. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Está a punto de caer. El dolor o lo que causa el dolor está siempre enfrente de él. Mirándolo. Recordándole. Tentándolo. Humillándolo. O lo que fuera. Pero él estaba bien consciente de que eso no se lo iba a quitar disimulándolo, haciéndose loco. No, está al frente de él. Por tanto, para quitarme esto y no caer, y quitar de delante de mí ese dolor que me tiene loco ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Confesaré mi pecado y me confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Oh, ese es un ingrediente muy lindo. Ya sabemos que el confesar, bueno, aquí es la palabra hebrea nagad, que significa afrontar. ¿Ok? Hacerle frente. ¿Ok? Ponerle, exponerlo claramente sin rodeos. Es afrontarlo. Pero vea qué dice. Qué lindo lo que él dice, porque él dice que él no solo confiesa la maldad, sino que se contrista por el pecado. Oh, inmediatamente de que él confiesa su pecado, ese pecado le hizo sentir tan mal que definitivamente él lo va a pensar más de una vez la próxima. Porque él se está contristando por lo que hace. Es verse al espejo y verse perdonado, pero también verse de que, Ronald, la próxima vez, por favor, ya tú sabes cómo es la cosa. Tú sabes lo mal que te hizo sentir. No lo hagas. No cometas ese error. Ese es usted y yo hablándonos al espejo. Ese es confrontándose uno mismo y sintiéndose de verdad triste por su pecado.
Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús. Esa palabrita llorar significa un llanto interno, un llanto profundo interno, un llanto agudo, pero dentro. No es tanto pegando gritos y las lágrimas salen como un río. No, eso no es. Es sentirse mal por dentro, por lo que uno hizo. Eso es bueno, porque entre más aprendamos a odiar el pecado, más nos vamos a apartar de él. Menos vamos a querer caer en las garras, porque sabemos lo que nos va a pasar. Y sabemos lo mal que nos vamos a sentir después de que pase todo. Sigamos. Salmos 51, 3 y 4. Es una belleza. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Sabe cuáles son? Y mi pecado, porque otra vez el mismo principio, está siempre delante de mí. Ahí está el pecado siempre acechándolo. Y cuando lo comete, está ahí como un bufón al frente de uno, burlándose de uno, diciendo, jaja, te hice caer. ¿Viste? Qué fácil que caíste. Y usted viendo ese pecado, y uno dice, volví otra vez a lo mismo. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿Cómo es posible que yo haya dicho eso? ¿Por qué es que yo pienso esas cosas? Y empieza uno a buscar, ¿qué hago con esto? Y vean qué interesante lo que él dice en cuanto al pecado. Cierto que nosotros cometemos pecados con nuestro prójimo o en contra de nuestro prójimo. Y lo mismo lo cometen en contra nuestra. Pero al final de todo, lo más importante es que nosotros pecamos contra Dios. Cierto que ofendimos al vecino, ofendimos a la esposa, ofendimos al esposo, qué sé yo, lo que sea. No hicimos algo bueno que pudimos haber hecho, no se lo hicimos. Pero la esencia de todo ese pecado, la ofensa hacia dónde va. La ofensa, cierto que viaja horizontalmente, pero la ofensa llega a un momento donde se dispara verticalmente y llegas a los cielos. Porque David dice, vuelvo y leo, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, está ahí. La palabra ya lo declara. La palabra nos prevé de todas estas cosas. La palabra nos avisa. Y nosotros con todo y eso, teniendo el conocimiento, vamos y pecamos voluntariamente en contra de Dios. Y pecamos en contra de Él. Hacemos lo malo delante de sus ojos que siempre nos están mirando. Eso es importante. Porque es cierto que uno se siente mal por lo que dijo, hizo, pensó contra otra persona. Pero en ese momento deberíamos quitar a esa persona de en medio, que no sea el centro de la ofensa, sino que mirar un poco más arriba, mirar al cielo y mirar de que es contra Dios que pecamos. Es a Él el que estamos ofendiendo. Proverbios 28:13. ¡Oh, qué belleza! Aquí hay otro ingrediente importante. ¿Ok? Recordamos que todos pecamos. El pecado está siempre ahí delante de nosotros. Concluimos que hemos pecado. Confesamos. Nos sentimos mal por lo que hicimos. Reconocemos que es directamente a Dios al que ofendemos. Pero ¿qué hacemos en la próxima? ¿O qué ingrediente más añadimos a esto? Está en Proverbios 28:13. El que encubre, qué interesante, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, ojo los dos ingredientes, mas el que los confiesa y se aparta.
alcanzará misericordia. Recuerden que misericordia, vuelvo y repito, misericordia es Dios no dándonos lo que nos merecemos. Por su misericordia, que son nuevas hechas cada mañana, no hemos sido consumidos, dice. Nosotros merecemos eso. Pero en misericordia, Dios no nos da lo que nos merecemos. Y en su gracia nos da lo que no merecemos. Esas dos palabras son las dos caras de una moneda celestial. Por eso la Biblia tanto dice que somos salvos por gracia como por su misericordia. En una nos libra del infierno y en otra nos da lo que no merecemos, el cielo. Alabado sea Jesús. Qué maravilla. Pero dice que el que encubre sus pecados no prospera nada. Interesante. Más el que los confiesa, los declara, los menciona, los cita, les pone nombre al pecado y se lo confiesa a él y se aparta. Se aparta. Esa palabrita azab en hebreo significa soltar, renunciar. Y el que suelta, el que afloja, el que renuncia, el que abandona, el que desecha, el que cesa, el que quita y el que rehúsa. El que los confiesa y suelta, renuncia, abandona, cesa, desecha, quita y rehúsa lo que hizo. Se aparta ¿de qué? De lo que hizo. ¿Por qué? Porque ofende a Dios y después me hace sentir a mí terrible. Y estoy hastiado de eso. Qué maravilla es cuando empezamos a odiar el pecado. Eso es bueno. Empezamos a pecar menos. Cuando lo odiamos, sería bueno pedirle al Señor que nos ayude en esto, que nos enseñe, que nos dé, que nos ilumine para poder odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. Eso es una buena señal de crecimiento. Y termino con esto, hermanos, hoy. Primera de Juan 1:9, ahora sí, el principio está en los Salmos, en Proverbios, está por todo lado. En la vida de David, en la vida de todos los que pecaron, y de eso somos todos. Si confesamos, puede que confesemos, puede que no, pero si lo confesamos, ¿qué confesamos? Nuestros pecados. Nos sentimos mal por Él, reconocemos que es contra Dios, está siempre delante de nosotros y no nos gusta, y nos apartamos de Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recordemos que usted confiesa el pecado, pero para que todo lo demás sea una realidad en su vida, usted tiene que vivir aquí, porque aquí es donde hay poder para poder rehusar apartarse. Aquí está el poder. Si yo confieso uno y tenía que confesar dos, sigo aquí. Confesó uno, pero no creas que estás aquí. Aquí cobijaste uno de los pecados. Aquí no lo mencionaste y a Dios no se le pasa. Puede que a nosotros y entre nosotros nos engañemos, pero a Dios, por favor. Salmo 19:12 y termino con esto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y yo lo que dice David, líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Contristar, apagar y mentir al Espíritu Santo.
Se nos enseñó a detectar lo malo y verlo como pecado. Pero no se nos enseñó, y es hora que aprendamos, de que dejar de hacer lo bueno, dejar de pensar lo bueno, dejar de hablar lo bueno, también es pecado y hay que confesarlo. Son pecados ocultos. Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Señor, muéstrame realmente en todo lo que yo te estoy ofendiendo a ti, en todo lo que estoy pecando contra ti, porque yo quiero confesarlo. Porque si no lo confieso, puede que yo termine aquí. Y conste, todavía que sean pecados que yo no reconozco, Dios lo pasa por alto, porque Él sabe que tú no sabes que eso es pecado. Pero entre más sigas estudiando y oyendo, menos excusa tienes, hermano y hermana. No hay forma de quitarse el tiro. Ya lo sabes, ya no tienes excusa. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Si te quedas aquí y sigues aquí estudiando, mucho se te va a dar, pero mucho se te va a demandar. Tú escoges. Si estoy aquí y reconozco mi pecado, sé en todo lo que he fallado, confieso ese pecado, estoy aquí. Y aquí me dedico a hacer las cosas que tengo que hacer. Y a detectar cuando el enemigo viene con sus dardos, que vienen a tentarme para ver si pueden penetrar en mí, para llevarme otra vez aquí. Hermanos, esto es doctrina y está ahí, pero esto es práctico, esto es de vida, esto es de aplicación, esto no es que se quedó en el papel. Ahora, si tú lo dejas en el papel, lo dejas en el video, de nada sirve. Esto no es para que lo oigas y digas, ay, qué bonito, y sigo igual como si nada hubiera pasado. Ay, no, qué pereza, ay, no, muchas cosas, yo mejor me quedo sin eso. Por favor, espero que de verdad estas cosas te hagan reflexionar, te hagan analizar tu vida y te hagan corregir cosas en tu vida. Porque a todos nos ha tocado cuando estas verdades tomaron vida dentro de nosotros. Y llegamos a la conclusión de que ya no puedo quitarme el tiempo. Ya no puedo declarar ignorancia. Porque ya lo sé. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo lo que no proviene de la fe, dijo Pablo, es pecado. Esto yo espero que sea de bendición para tu vida. Yo espero estar contribuyendo en algo para traerte iluminación de la que Dios ya me ha dado y que Dios me ayude a dar palabras para poder no solo entender lo que Él me da, sino poderlo explicar de manera que tú lo entiendas, que tú lo lleves a la práctica. Tú me vas a seguir oyendo mencionar griego y hebreo y la gramática del griego y cosas así. Eso es importante, por lo menos para mí es muy importante. Pero yo trato de tomar eso y yo no espero que tú te recuerdes las palabras en griego. Eso no es importante. Siempre y cuando el principio bíblico que emanó de esas palabras del Nuevo Testamento, de los versículos, haya quedado implantada en ti. Y tú lo pongas por obra. Y si lo pones por obra, y si esto se vuelve un estilo de vida para ti, gloria a Jesús. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Hermanas, bendiciones. Nos vemos pronto. Hasta luego. Queda una sexta parte, un apéndice que tiene que tratar, que vamos a tratar
sobre los dos pecados de los no creyentes: el resistir el Espíritu Santo y el blasfemar el Espíritu Santo. Nos vemos. Dios los bendice.